Ok, ya está. Bien, entonces vamos a comenzar. Entonces ahora sí, entonces, ¿cuál es el siguiente fenómeno que vamos a ver? Bueno, recuerden que el principio, bueno, el bimestre pasado vimos lo que es el movimiento uniforme, ¿no? El movimiento rectilíneo uniforme, que es el MRU. Ahora vamos a ver lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ajá. Entonces, si nosotros comparáramos cuál es la diferencia entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia es que en el acelerado existe una variación de la velocidad. Es decir, nosotros en el primer movimiento en el rectilíneo uniforme consideramos a la velocidad como una constante, es decir, que no cambiaba su velocidad. Sin embargo, ahora aquí, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, sí va a haber una variación en la velocidad. ¿Ok? Y a esa variación en la velocidad le llamaremos aceleración. Ujú. Entonces, vean, vamos a leer y vamos a ir explicando. Dice, ¿qué es una aceleración? La aceleración es la variación de velocidad en un cuerpo en un tiempo determinado. También determina la desaceleración. Ujú. Entonces, así como nosotros podemos entender qué es la velocidad, es decir, la aceleración, que me refiero a que es una variación en el tiempo, perdón, es una variación en la velocidad, donde la velocidad va de un mínimo a un máximo, o de una velocidad inicial a una velocidad final. Es decir, cuando existe una aceleración hay una variación en la velocidad, es decir, que comienza con una velocidad y va a terminar con otra velocidad. Ajá. Entonces, si va de menos a más, será una aceleración. Ahora, ¿qué es la desaceleración? La desaceleración será lo mismo, irá de una velocidad a otra velocidad, pero comenzará con ¿qué? Con una velocidad más grande y terminará en una más pequeña. Y esta puede ser la inicial, ¿correcto? Esta puede ser la inicial o la final, o esta puede ser la velocidad inicial o la velocidad final. Ajá. Pero ¿qué es a lo que voy? Que cuando nosotros hablamos de una aceleración, va de una velocidad muy pequeña a una más grande. Y cuando hablamos de una desaceleración, va de una velocidad más grande a una velocidad más pequeña. ¿Ok? ¿Sí? ¿Aquí hay alguna duda? Profe, por ejemplo, la desaceleración se representa negativo, ¿no? Es correcto, sí, correcto. La desaceleración lo veremos un poquito más adelante, está representado con un valor negativo. ¿Por qué? Porque esa aceleración está disminuyendo. Y sí, efectivamente, se va a representar a través de un valor negativo. Ujú. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo es que nosotros representamos la aceleración o qué fórmula utilizamos para calcular la aceleración? Para calcular la aceleración utilizamos esta fórmula de aquí, que dice que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Ajá. Entonces, ¿qué unidades de medida utilizamos? Para las velocidades tanto final como inicial utilizamos metros sobre segundo. El tiempo va a estar representado en segundos y la aceleración tendrá una unidad de medida de ¿qué? De metros sobre segundo al cuadrado. Ujú. Entonces, ¿cuál es, si se les preguntara cuál es la unidad de la aceleración de acuerdo al sistema internacional? Justamente son los metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? ¿Quién está al cuadrado? Está en el cuadrado los segundos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos utilizando dos velocidades diferentes. Por lo tanto, la unidad de medida de la aceleración de acuerdo al sistema internacional es el metro sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, profe. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Profe, por ejemplo, si yo tengo una velocidad de 60 metros por segundo, entonces la aceleración sería de 60 metros por segundo, ¿no? O algo así, porque dice al cuadrado. ¿Cómo otra vez, otra vez, otra vez? Es que si yo tengo una velocidad de 60 metros por segundo, Ujú. multiplicaríamos nada más el segundo por sí mismo, o Sí, algo así. sí, es correcto. Sí, ¿por qué? Porque ¿Y eso nosotros... nos da la aceleración? Eso nos da la aceleración, correcto.
Sí, correcto. Sí, nada más vean, pues justamente vean cómo es que nosotros podemos representar la aceleración. La aceleración nosotros la representamos con dos velocidades diferentes y un tiempo. Ujú. Entonces, de acuerdo a las unidades de medida de cada una de estas magnitudes, pues vamos a obtener nuestro valor de aceleración, que repito, es aceleración, tiene unidad de medidas de metros sobre segundo al cuadrado. Ujú. ¿Sí? Sí. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el primer ejemplo que dice, para calcular la aceleración, claro, que dice, un ciclista parte con una velocidad de 2 metros sobre segundo y al lapso de 8 segundos alcanza una velocidad de 12 metros sobre segundo. ¿Cuál es la aceleración en ese momento? Entonces, ¿qué nos pide el ejemplo? Vamos a poner aquí el ejemplo. Ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el problema otra vez? Dice, un ciclista parte con una velocidad de 2 metros sobre segundo. Entonces, aquí tenemos a un ciclista. Tengan mucha imaginación, por favor. Supongamos que va en su bici, ¿no? Esto es una bici. Supongamos que es una bicicleta. Entonces, este ciclista justamente va a realizar un movimiento y me dice que parte con una velocidad inicial. Entonces, esta velocidad inicial es de 2 metros sobre segundo. Esta velocidad inicial es de 2 metros sobre segundo. Entonces dice, al cabo de 8 segundos, entonces este ciclista ya recorrió cierta distancia y dice que al cabo de 8 segundos, este ciclista va a tener una velocidad final de ¿cuánto? Va a tener una velocidad final de 12 metros sobre segundo. 12 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué nos pide el problema? Nos pide calcular la aceleración. Es decir, ¿cuál fue su aceleración a lo largo de toda esta distancia? ¿Ok? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, recordemos, ¿cómo respondemos nuestro problema? Debemos de tener los datos, debemos de tener la fórmula, debemos de tener nuestro procedimiento y por último nuestro resultado. Entonces, ¿qué datos me da el problema? Me dice que yo debo de calcular la aceleración. ¿Qué datos me da? Me da la velocidad inicial, que son 2 metros sobre segundo. Me da la velocidad final, que son 12 metros sobre segundo. Y me da el tiempo, que corresponde a 8 segundos. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? A nosotros sabemos cómo se calcula la aceleración. Es decir, que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Y revisamos nuestros datos. ¿Tenemos aceleración? Sí. ¿Tenemos velocidad final? Sí. ¿Tenemos velocidad inicial? Sí. ¿Tenemos tiempo? Sí. Entonces, si tenemos todos los datos, podemos sustituir los valores dentro de la fórmula. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda que la aceleración es igual a la velocidad final, es decir, 12 metros sobre segundo, menos 2 metros sobre segundo entre 8. Ajá. Entonces mi aceleración sería igual a 10 metros sobre segundo entre 8 segundos. ¿Cuánto me da eso? Mi aceleración, lo voy a poner aquí abajito, pero recuerden que es aquí en resultado. Mi aceleración sería igual a 1.25 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y este sería el resultado de qué? Sería el resultado de la aceleración que llevaba este ciclista en este tiempo. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta de cómo es que calculamos la aceleración? No, profe, por ejemplo, si hubiera más velocidades, por ejemplo, a los 8 segundos tuviera 12 metros, a los 10 segundos 14, no sé, algo así. ¿Y cómo le haríamos para eso? Pues calcularíamos las aceleraciones diferentes, ¿no? Partiendo siempre de mi velocidad inicial. Por ejemplo, si aquí me dice que a los 8 segundos tiene 12 metros sobre segundos. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, recorre otra distancia más y aquí tiene una velocidad de 14 metros sobre segundo? Pues justamente aquí debió haber pasado otro tiempo, a lo mejor pasaron 2 segundos más. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer?
Ah, pues si nosotros sabemos cuál era su velocidad inicial y cuál era su velocidad final a los 8 segundos, pues tendríamos que sumar este tiempo más este tiempo y nada más utilizar ahora esta velocidad final y seguimos utilizando la velocidad inicial. ¿Sí? A eso te referías? Ah, sí. ¿Sí? ¿Sí? Pues es eso, nada más sumaríamos el tiempo nuevo que ahora recorrió para llegar a los 14 metros sobre segundo. Entonces ya no utilizaríamos esta velocidad final, sino ahora utilizaríamos esta en conjunto de mi velocidad inicial. Y claramente me va a dar otro valor de aceleración, ¿ok? Entonces ya nada más usamos el tiempo que O bueno, dijimos. más bien, generemos la pregunta. ¿Creen que me daría la misma aceleración? ¿Creen que sería la misma aceleración? No, no creo. Vamos a No sé. resolverlo, ¿no? Vamos a resolverlo. Entonces vean, ¿cómo me queda? Ahora con este nuevo movimiento, entonces me queda que aceleración es igual a 14 metros sobre segundo menos 2 metros sobre segundo. Que esto ahora es dividido entre 10. Entonces mi aceleración, ¿cómo me queda? Me queda que es 12 metros sobre segundo entre ¿cuánto? Entre 10, ¿no? Entre 10 segundos. ¿Y cuánto me queda mi aceleración? 12 entre 10, ¿cuánto es? 12 entre 10 me queda que es 1.2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué podemos Pues, concluir con esto? Ustedes díganme, ¿qué podríamos concluir con esto? la aceleración va a ser casi la misma. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa? ¿Qué más? ¿Qué más? Piénsenlo, ¿por qué me dio el mismo resultado? Casi el mismo resultado, más bien, ¿no? ¿Por qué me dio Porque es casi el casi mismo? lo mismo. Sí, pero ¿por qué? Esa es la desaceleración, ¿no? No, 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 esto es una aceleración. ¿Por qué? Porque comienzo de una velocidad inicial y termino en una velocidad final. ¿Ve? Esta velocidad inicial comenzó en ¿qué? En 2 metros sobre segundo. ¿Y terminó en cuánto? En el primer caso terminó en 12 metros sobre segundo. Este en el primer caso. En el segundo caso comenzó con 2 metros sobre segundo y llegó a 14 metros sobre segundo. Claramente estas son velocidades. Entonces la velocidad aumentó en los dos casos. Entonces es una aceleración, más no una desaceleración. Ujú. Ya. Pero díganme, ¿por qué no salió casi el mismo valor? Y si quieren lo volvemos a hacer con otra cantidad, miren. Aquí pasaron 8 segundos, aquí pasaron 10 segundos. Vamos a hacer un tercer caso, donde comienza a los 2 metros sobre segundo y ahora llega a los 16 metros sobre segundo, suponiendo que ahora recorrió otros 2 segundos. Entonces vamos a resolverlo. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría que la aceleración es igual a 16 metros sobre segundo menos 2 metros sobre segundo entre 12 segundos. Esto me queda que es 16 menos 2 son 14 metros sobre segundo entre 12 metros sobre, perdón, entre 12 segundos, ¿no? Y son segundos. Entonces, ¿qué resultado me queda? Si yo divido 14 entre 12, 1.2. pues si nos ponemos muy, muy exigentes, nos sale, creo que nos sale 1.16. Si lo redondeamos, también me sale 1.2. Más o menos. 1.2 ¿qué? Metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Ustedes díganme. Piénsenlo un poquito. ¿Qué nos puede concluir? Estoy muy segura, profe. Piénsenlo, piénsenlo. Un minuto, un minuto. Que la aceleración no cambia. ¿Por qué no cambiaría? Bueno, sí cambia, pero depende del tiempo. ¿Sí? La aceleración puede llegar a ser constante.
¿Por qué puede llegar a ser constante? Porque vean, la aceleración de qué variables depende. La aceleración depende, voy a sacar otro color. La velocidad, perdón, la aceleración, ¿de qué factores depende? ¿De qué variables depende? Depende de la variación de velocidad y además depende de la variación de tiempo. Ajá. Ahora, la, sabemos que ni la velocidad ni que ni la velocidad final ni la velocidad inicial nunca van a ser constantes o nunca van a ser las mismas. Estas siempre van a cambiar. Pero el tiempo sí puede llegar a ser constante. Vean, ¿cuántos segundos pasaron de aquí a aquí? 2. 2, ¿Cuántos segundos pasaron de aquí a aquí? 2. 2. Si volviéramos a hacer otro caso donde únicamente han pasado 2 segundos, pues también nos daría prácticamente el mismo valor de 1.2, si es que la velocidad nada más cambiara a 2 también. Ujú. Entonces vean, aquí hay una condición. Si el tiempo es constante, dentro de mis velocidades, yo voy a obtener una aceleración constante. Pero si mis tiempos cambian, si mis tiempos no se vuelven constante, mi aceleración por lo tanto tampoco no va a ser constante. Ujú. Entonces vean, la aceleración será directamente proporcional al qué? Al tiempo. ¿Por qué al tiempo? Porque conforme va cambiando el tiempo, la aceleración también va a ir cambiando. Ujú. Entonces la respuesta sería, ¿mi aceleración puede ser constante? Sí, sí puede ser constante, a menos, o bueno, con la condición de que mi tiempo sea constante. Si mi tiempo no es constante, la aceleración va a ser completamente diferente. Porque vean, si de aquí a acá hubieran pasado 2 segundos, pero si de aquí a acá hubieran pasado 8 segundos, pues mi valor será más pequeño o más grande. No me va a dar lo mismo. ¿Ok? Entonces estamos condicionados a eso, que el tiempo sea constante y por lo tanto mi aceleración también sería constante. Ujú. Pero solo con esa condición. ¿Ok? Ok. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, No. preguntas? Ok. Perfecto, entonces, pues ya hicimos el primer ejemplo. Entonces ahora ustedes intenten el primer ejercicio. Aquí les pongo 3 ejercicios de aceleración, donde dice el primer ejercicio. Un cuerpo cambia su velocidad de 10 metros sobre segundo a 18 metros sobre segundo en un lapso de 2.5 segundos. Calcula su aceleración. Segundo ejercicio. Un cuerpo parte del reposo y en 4 segundos alcanza una velocidad de 60 metros sobre segundo. Calcula su aceleración. Y tercer caso. Un móvil lleva una velocidad de 15 metros sobre segundo y en 5 segundos lleva una velocidad de 5 metros sobre segundo. Calcula su desaceleración. Entonces, intenten estos 3 ejercicios y ahorita los resolvemos. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Bien, Ok. tienen 6 minutos. Es que no sé qué hora es. Sí, 11:27. sí, sí, ya vi. Tienen 7 minutos. 7 minutos. Y ahorita los resolvemos. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? No, profe. ¿No? Ok, entonces adelante, por favor.
Si tienen dudas, preguntan, ¿ok? Ok. Oh. Profe, Ujú. es el divisor, digo, perdón. No, ya, olvídalo. Ya entendí ya cómo. Ok. Listo, profe. Ok. Bien, 3 minutitos más y lo resolvemos. Ok.
Muy bien, ¿cómo van? Ya lo resolvemos, ¿no? Bien, profe. Bien, pues vamos a resolverlos. Entonces déjenme abrir otra diapositiva y aquí los resolvemos. Bien, denme un segundo. Ok. Entonces, primer problema. Muy bien. Entonces, por participación por puntos. Vamos a ponerle aquí primer problema. ¿Quién participa por un punto? Yo, profe. Ok, Olivia, ¿qué resultado te dio? 2.8 2 metros. 2.8. Ok, 2.8 metros sobre segundo. Debe ser al cuadrado, ¿no? Porque todos nos piden calcular la aceleración. ¿Quién más? Yo, Camilo. Camilo, ¿qué resultado te dio? 3.2 metros sobre segundo al cuadrado. 3.2 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, 3.2 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, ¿quién más? Santiago Valenzuela dice que Ok, Santiago, ¿cuánto le dio a Santiago? 2.3. 2.3, ok, tenemos muchas cosas diferentes. Ok, ¿alguien más? Yo, Ok, Isaac. igual, 3.2 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, 3.2 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, ¿quién más? Yo, Ok, Octavio, ¿cuánto? igual que Camilo e Isaac. Ok, 3.2 metros sobre segundo. Muy bien, entonces, ¿alguien más? Muy bien, se cierran participaciones. Entonces vamos a resolverlo. ¿Qué dice el problema? El problema dice, un cuerpo cambia su velocidad de 10 metros sobre segundo a 18 metros sobre segundo en un lapso de 2 segundos. Calcula su aceleración. ¿Sí lo leí bien el problema? Ah, no, en un lapso de 2.5, perdón. 2.5 segundos. Sí, ¿no? Sí. Bien. Entonces vamos a poner datos. Vamos a poner fórmula. Vamos a poner qué es procedimiento. Y vamos a poner resultado. Entonces, bien, nos dice que hay que calcular la aceleración. ¿Qué velocidad inicial tiene el cuerpo? Ustedes díganme. 10 metros por De segundo. 10 metros. Correcto, tiene 10 metros por segundo. ¿Qué velocidad final tiene el cuerpo? 18 metros sobre segundo. Correcto, 18 metros sobre segundo. Por lo tanto, ¿en qué tiempo va a obtener ese cambio de aceleración? En un lapso de 2.5 segundos. 2.5 segundos, correcto. Entonces, ¿qué fórmula nosotros sabemos para calcular la aceleración? Nosotros sabemos que para calcular la aceleración se calcula dividiendo la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Entonces vemos lo que tenemos. ¿Tenemos aceleración? Sí. Bueno, en nuestra fórmula, ¿no? ¿Tenemos velocidad inicial? Sí. ¿Tenemos velocidad final? Sí. ¿Tiempo? Sí. Entonces podemos nada más sustituir los valores y resolver nuestra fórmula. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda que la aceleración es igual a la velocidad final, que son 18 metros sobre segundo, menos velocidad inicial, que son 10 metros sobre segundo, entre 2.5 segundos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Perfecto, entonces, ¿cómo me queda la aceleración? Me queda que es 18 menos 10, son 8 metros sobre segundo, entre 2.5 segundos. Esto me queda que la aceleración es igual a 3.2, ¿no? 3.2, sí, correcto. 3.2, ¿qué? Metros sobre segundo al cuadrado. Y este sería mi valor de la aceleración. Yo lo puse al revés, por eso me salió mal. Hay que tener cuidado, ¿no? Siempre hay que respetar que aquí se encuentran ¿qué? La resta de la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos representar esto? Podemos representarlo como delta de la velocidad final entre el tiempo, donde este triangulito significa la diferencia, es decir, la resta de velocidades.
Ok, entonces bien, tengan mucho cuidado en el acomodo de sus datos. Entonces, ¿quién se lleva el punto? Se lo lleva Camilo, se lo lleva Isaac y Octavio. Isaac y Octavio. Ok, más un punto. Ok, ¿dudas, preguntas? ¿No? Bien, ¿No podemos entonces, resolver el tercer problema? pues No. vamos por orden, ¿no? Bueno, sí. Muy bien, entonces, segundo problema. ¿Qué nos dice el segundo problema? El segundo problema dice, un cuerpo parte del reposo y en 4 segundos acelera no, alcanza una velocidad de 60 metros sobre segundo. Calcula la aceleración, ¿no? Bien. Entonces, ¿quién quiere participar? No, en este no va a haber participación, para hacerlo rápido. Entonces vamos, va a haber datos, ¿no? Recuerden que debemos de poner datos, debemos de poner nuestra fórmula, debemos de poner nuestro procedimiento, y por último nuestro resultado, ¿ok? Resultado. Entonces, ¿qué datos nos da el problema? El primer dato que nos da es que, bueno, hay que calcular la aceleración. ¿Qué otro dato nos da? Nos da la velocidad inicial. Ahora, aquí mucho ojito, cuando nos dice que un cuerpo parte del reposo, quiere decir que su velocidad inicial es de ¿cuánto? Es de 0 metros sobre segundo. ¿Ok? Es decir, parte de 0. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ¿cuál es nuestra velocidad final? El valor de nuestra velocidad final es de 60 metros sobre segundo. Y nos dice que el tiempo en el que alcanzó esa velocidad fue de 4 segundos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? No, profe, no. ¿No? Ok. Entonces, ¿qué nosotros sabemos? Nosotros sabemos que la fórmula de aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Entonces, vemos los datos que yo tengo. ¿Tengo aceleración? Sí. ¿Tengo velocidad inicial? Sí. ¿Tengo velocidad final? Sí. ¿Tengo tiempo? Sí. Entonces, por lo tanto, únicamente sustituyo mis valores, donde aceleración es igual a velocidad final, que son 60 metros sobre segundo, menos mi velocidad inicial, que son 0 metros sobre segundo, entre el tiempo, que son 4 segundos. Entonces, ¿cómo me queda esto? Me queda que es... bueno, esto iba acá en la parte de procedimientos, ¿no? Tengan cuidado. Entonces me queda que aceleración es igual a 60 metros sobre segundo entre 4 segundos. ¿Por qué? Porque 60 menos 0, pues son es 60, ¿no? No, iba a decir 0, ¿no? Qué barbaridad. Entonces, ¿cuál sería mi resultado? Si yo divido 60 entre 4, me sale un resultado de 15 metros sobre segundo al cuadrado. Y esta sería mi aceleración, ¿ok? ¿Alguna duda? No, profesor. ¿Dudas, preguntas? No. Ok, entonces rápidamente vamos a resolver el último problema. O lo dejamos para mañana. No, de una vez. Es que, Para mañana. Ok, de una vez. para mañana, ¿no? Porque, no, como que es un poco de más una vez. complicado porque dice de... Pero pues es lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, pues sí, es verdad. Pues no tiene, en realidad no tiene gran ciencia. A ver, rápidamente, vamos a resolver. Les quito 4 minutos. Ok, a ver, abrimos esto. Entonces, bien, ¿qué nos dice el problema? Nos dice, un móvil lleva una velocidad de 15 metros sobre segundo. Y en 5 segundos lleva una velocidad de 5 metros sobre segundo. Calcula su desaceleración. Ajá. Entonces, aquí deben de tener mucho cuidado. Pero bueno, vamos a poner primero los datos. Vamos a poner datos. Vamos a poner fórmula. Procedimiento. Y al último, el resultado. ¿Qué nos pide que hay que calcular? Hay que calcular la desaceleración, ¿no? ¿Cuál es la desaceleración? Entonces hay que asignar cuál es mi velocidad final
¿Y cuál es mi velocidad inicial? Ujú. Entonces, ¿ustedes qué pusieron? ¿Cuál es la velocidad final? ¿Y cuál es la 5 velocidad? metros sobre segundo. La velocidad final son los 5 metros sobre segundo, ¿correcto? Y la velocidad inicial serían los 15 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque supongamos que aquí viene un objeto y este objeto ya lleva una velocidad. ¿Cuál es su velocidad? Su velocidad es de 15 metros sobre segundo. Entonces supongamos que es un coche, vio un semáforo en rojo y este coche tuvo que frenar. Entonces esta frenada la hizo en ¿cuánto tiempo? La hizo en un tiempo de 5 segundos. Entonces antes de llegar totalmente al alto, pues en 5 segundos disminuyó su velocidad de ¿cuánto? De 15 metros sobre segundo a 5 metros sobre segundo. Ujú. Por lo tanto, esta es mi velocidad inicial y esta es mi velocidad final. ¿Ok? ¿Sí se entiende por qué? Sí. ¿Dudas, preguntas? No. Bien, entonces, ¿cuál sería el valor de mi desaceleración? Bueno, yo sé que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Entonces sustituyo mis valores, ¿no? Porque ya los tenemos aquí. Entonces me queda que mi desaceleración es igual a mi velocidad final, que son 5 metros sobre segundo, menos mi velocidad inicial, que son 15 metros sobre segundo, entre el tiempo. ¿El tiempo cuál es? El tiempo es 5 segundos. ¿Cómo me queda? Me queda que mi desaceleración es igual a menos 10 metros sobre segundo entre 5 segundos. Por lo tanto, menos 10 entre 5, me queda que mi desaceleración es igual a menos 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que el cuerpo o el móvil, lo que ustedes quieran, desaceleró 10 metros sobre segundo, es decir, disminuyó su velocidad 10 metros sobre segundo. Ajá. Entonces, si este móvil o este coche o lo que sea disminuye esos 10 metros sobre segundo, pues justamente su desaceleración es de menos 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa este valor negativo? Significa que está desacelerando. Ujú. No quiere decir, porque habíamos dicho que no existen los valores negativos como tal, ¿no? Porque pues, no podemos medir, por ejemplo, el tiempo negativo. Pero aquí, ¿por qué sí nos sirve el valor negativo o el signo negativo? Porque está restándole la velocidad. ¿Por qué? Por cuestión de un frenado, porque algo lo detuvo. Ujú. Entonces, por eso, aquí nos dice que la velocidad que iba restando es de menos 10 y la relación entre su velocidad y el tiempo en lo que lo hizo, pues justamente me da el valor de menos 2 metros sobre segundo al cuadrado, que corresponde a la desaceleración que tuvo el cuerpo. Ujú. ¿Dudas, preguntas? No. No, profe. ¿No? ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien más? ¿No?